Sí, Bueno, vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. 8 de Tammuz. Si miramos tanto la Torá como los Peirushim, las explicaciones, los comentaristas, los Midrashim, o sea, la parte más, digamos, profunda. Si miramos el Hasidut, la Kabbalah, vamos a ver que hay mucha tinta derramada, escrita, por decir, no quiero decir derramada, no sé si es la palabra exacta, que hablan sobre Abraham Avinu. ¿Cuáles eran las cualidades de Abraham Avinu? ¿Qué tal, Robert? Y por más que hablemos y demos shiurim y profundicemos y busquemos, no vamos a dejar de sorprendernos de las cualidades que tenía Abraham Avinu. Si bien obviamente fue el primer Yehudí, la primera persona que no solamente que reconoció a Hashem, que otros también habían reconocido a Hashem, pero el primero que difundió la divinidad en el mundo, el monoteísmo en el mundo. Y ahora vamos a ver un punto más que trae la Yom Yom de hoy. Dice así: hallamos que el aprecio de Hashem por Abraham se debía principalmente a que, como dice el versículo, Leman Asher Yetzabé. Leman Asher Yetzabé quiere decir para que ordenase Yetzabé a sus hijos y a su hogar. Et Banav Bet Beto. Y explica, Yetzabé se interpreta como también de la Shon Hibur, uniese a Hashem, es decir, toda la grandeza de su servicio a Hashem durante las pruebas a que fuera sometido, como vemos en Pirkei Avot que dice que Abraham Avinu fue sometido a 10 pruebas, hasta la prueba más, se puede decir, más impactante, que Hashem le pidió que agarre a su hijo que era la continuidad, no era simplemente un hijo, era la continuidad, porque el otro hijo de Ismael sabía que no lo era. Y que lo tome a su hijo, que lo lleve, que lo eleve como ofrenda ante Hashem. Dice, trae acá la Yom Yom, todavía no es esa la grandeza de Abraham. ¿Cuál es la grandeza de Abraham? Que él no puede compararse al que ordenase a otros y los uniese, que confiriera méritos a otros. El hecho que él unió a la gente con Hashem, les mostró el camino de Hashem y los conectó, los unió, eso es lo más grande que tenemos de Abraham. Y no sé, se me ocurre humildemente decir que está, o sea, por supuesto que todo lo que dice la Torá, y como vamos a ver más adelante en el Shiur, todo lo que dice la Torá es orá, es enseñanza, pero uno puede aprender de los hechos particulares que la persona hizo con respecto a temas puntuales que le tocaron a él. Por ejemplo, el caso que Abraham tuvo con su hijo Isaac, que lo tuvo que llevar como, que Hashem le pidió que lo lleve como ofrenda. Y Abraham aceptó, por supuesto. No solamente que aceptó, sino dice, Vayashkem Abraham Baboker, que Abraham se levantó temprano. Pero a veces cuando uno tiene un tema difícil, hay dos tipos de opciones, ¿no es cierto? Hay gente que lo quiere, bueno, quiero hacerlo y me lo saco de encima cuanto antes. Y otro dice, bueno, vemos mañana, vemos pasado, vemos la semana que viene. Y mientras tanto las quisques se nos dan vuelta, ¿no? Pero Abraham mostró eso, Zrizut. Dice, Vayashkem Abraham Baboker. Abraham se levantó la mañana temprano y ya salió al camino para cumplir con lo que Hashem le había pedido. De todas maneras, eso era con respecto a él y su hijo. Está bien, que tiene que ver con el futuro, pero es algo particular. Pero después tenemos cómo Abraham conectó a la gente con Hashem, que eso fue el futuro.
fue un cambio radical en el mundo. Todo el mundo cambió. Hasta incluso como trae el Rambam en Maimónides, que el hecho que hay varias, digamos, religiones. ¿Qué tal, Eduardo? El hecho que tenemos varias religiones monoteístas, eso también es parte del proceso para preparar a la gente para la venida del Mashiach. Así dice el Rambam, con todos los detalles que tienen, que obviamente no los podemos aceptar, pero el concepto central de un único Dios, esto es parte de lo que de lo que Hashem quiere que el mundo se prepare para Biat HaMashiach. Antes de eso era el politeísmo era por doquier, por todos lados. Bueno, vamos a tratar de redondear el tema del shiur de ayer, que nos quedó un poquitito, aunque sean poquitos minutos, y después pasamos a lo de hoy. Ayer hablamos que el Zohar trae que hay tres nudos que son indivisibles: Hashem, Israel y la Torá. Y eso es lo que vio Bilam, que es digamos, el profeta pagano que se lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Él vio que mató a Aleja y a Jacob. Él vio, cuando él vio las carpas de los Yehudim, no solamente vio que ellos cuidaban el tzeniut, no estaba metido uno adentro del otro para chusmear qué es lo que pasa en la casa del otro, sino más aún vio como que cada uno tiene su derech, cada uno respeta al otro. Y eso le dio muchísimas ganas de bendecir al pueblo. Y cuando realmente nos conectamos de esta manera, se nos abren todas las puertas. Dice el Midrash que la puerta del mundo tiene 40 amot. 40 amot son unos 20 metros. Y el Maral de Praga trae que hay muchos temas que tenemos con el número 40. Los días del Mabul, del diluvio, fueron 40 días de lluvia. La mikve tiene, para purificarnos, tiene una medida de 40 CA. Bueno, esto ya lo dije, 40 años estuvieron en el desierto. Moshe Rabbeinu tuvo 40 días en el Ar Sinai, 3 veces, pero la Torá no dice que estuvo 120 días, sino lo divide en segmentos de 40. Y se explica en la Kabbalah que hay 4 mundos centrales. Si uno va a estudiar el Tania, va a ver que hay 4 mundos: Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, que esos 4, dentro de los 4 mundos hay Eser Sefirot, hay 10 Sefirot, hay 10, digamos, cualidades, aserciones de Hashem, que también se transmiten a nosotros. Entonces 10 por 4 son 40. Y eso es lo que dice que nosotros tenemos que abrir un poquitito la puerta, y Hashem nos va a abrir todas las puertas. Como hablamos ayer, cuando dice, una de las cosas que trae el Talmud dice, Yagata o Matzata Ta'amim, si te esforzaste y lo lograste, recién ahí créelo. ¿Por qué dice un Matzata? ¿Para qué tiene que decir y lo encontraste? Que diga Yagata, te esforzarse, ahí créelo. No, porque un Matzata es que no solamente logramos las cosas que son proporcionales al esfuerzo, sino que vamos a lograr cosas que son mucho más que lo proporcional al esfuerzo. Nosotros vamos a hacer un poquitito y Hashem de ese poquito va a ser muchísimo. Así también se va a abrir, como trae en otro lugar, se van a abrir las puertas de la Teshuvá. Como trae el Alter Rebbe un ejemplo, una persona está moribunda, sedienta en el desierto, y viene alguien y le da un poquito de comida, le da un poquito de agua y ya lo revive. Ya la persona ya cambia
por supuesto, con un poquito no alcanza, pero ese poquito ya lo revive. Y así también tenemos esta conexión, este tema de Matobo, Aleja, Jacob, qué lindas que son tus carpas, tus moradas, Jacob e Israel, lo tenemos en la Torá. La Torá es la fuente, también se la compara a la fuente del sol. Cada uno tiene que abrir su puerta de Kedushá por sí mismo. Y esto es lo que vio Bilam. Cada uno abrió su puerta. Cada uno tiene su derech, cada uno tiene su camino. En las mitzvot, como cada uno digamos, se conecta con una mitzvah en particular, y esa es su conexión. Estaba el famoso Hasid, Reb Mendel Futterfass, que él era mashpia, mentor en la yeshiva, y de repente en un Fabrengen vio que que un muchacho estaba llorando en la mitad del Fabrengen. Entonces Reb Mendel le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Entonces el muchacho le dijo, y yo quiero estudiar, pero la cabeza no me da. ¿Cuántas veces estuvimos estudiando y pensamos que la cabeza no nos da? Agarró Reb Mendel, le dijo que agarre una botella llena de Coca-Cola o cualquier otra gaseosa, no importa. Gaseosa o agua, no interesa. Agarró y le dijo, llena un vaso. Él volcó de la botella, lo botó con el vaso. Le dijo, rebalsalo. El vaso rebalsó. Entonces le dice, ¿dónde hay más bebida, más líquido? ¿En la botella o en el vaso? Entonces le dijo, en la botella hay más líquido. ¿Pero cuál está lleno? El vaso está lleno. La botella ya no está llena. Si la vamos a mirar, vamos a ver que no está llena. Bueno, entonces le explicó, cada uno tiene que llenar su vaso. El vaso de uno no es igual que el vaso del otro. Entonces, al contrario, si miramos el vaso del otro, vamos a ver la botella del otro que está media vacía. ¿No es cierto? Por ahí. O vamos a pensar, mi botella está media vacía, el otro tiene el vaso lleno. Cada uno tiene que tratar de llenar su vaso y así va a poder seguir creciendo. Bilam nos quiso maldecir, pero al final de cuentas, al final del camino, terminó bendiciendo a nosotros. Y cada uno tiene que estar firme con las mitzvot de él, no mirar las mitzvot del otro. Así trae el Alter Rebbe en el Tanya. Ayer hablamos de la segunda parsha, de la parsha de Bilam. Hoy vamos a hablar un poquito de Parshat Jucat. ¿De qué habla Parshat Jucat? Un poquito nombramos ayer. Habla de la paraduma, de la vaca roja. Y dice que es un jok. Un jok es una mitzvah, una orden de Hashem que no tiene raciocinio, no tiene una explicación racional. Y explica cómo se hacía la vaca. Primero tenía que tenerse una vaca roja con todas las condiciones que tenía que tener. Hablamos un poquito ayer. En total hubo 9 vacas rojas, la décima va a ser cuando venga el Mashiach. Y había que hacer un corbán, había que hacer una ofrenda. Y el corbán había que quemarlo todo. Ustedes saben, había corbanot que se quemaban todos, y había corbanot que se comía aparte. Había que quemarlo todo. Después la ceniza había que guardarla, como dice ahí, le mishmeret. Se lo guardaba en un frasco, en un recipiente, y eso quedó incluso hasta cerca del final del primer templo, estaban de las cenizas de Moshe. Creo que la segunda vaca la hizo recién Ezra, cuando volvieron para el segundo templo. Ahora, cuando había una persona impura,
¿Por qué se había impurificado? Porque había tocado un muerto o había estado dentro de un edificio, de un recinto donde había un muerto. Entonces, ¿cómo se lo purificaba? Había que mezclar las cenizas, un poco de las cenizas con agua. Y de esa forma se le vertía a él, se le tiraba y de esa forma se purificaba. Esto lo tenía que hacer un Cohen, una persona que era pura. Y acá tenemos dos elementos. Y de estos dos elementos vamos a hablar en estos minutitos que nos quedan. Tenemos Efer y Maim. Efer es cenizas y Maim es agua. Y si vamos a mirar qué son cenizas y qué es agua, vamos a ver que esto era lo que se mezclaba y con esto se purificaba a la persona. Dice que estos son dos temas totalmente opuestos. Porque la vida, ¿cómo empieza? La vida empieza con agua. El feto, el bebito, cuando está dentro de la panza de la madre, está dentro de un líquido, de líquido amniótico, pero que es agua. El 65% del cuerpo, tengo entendido, es agua. El agua representa la vida. Podemos estar sin comer muchos días, pero sin tomar no se puede estar. El agua es vida. ¿Qué es el Efer? Eso es el Maim. ¿Qué es el Efer? El Efer dijimos que es la ceniza. La ceniza es lo que queda después de que se incendió algo, después que se quemó algo. Hicimos un rico asadito, el asado estuvo espectacular. Y después de que quedaron las cenizas. El agua representa la vida. Y como dice el versículo, si van a mirar en la parsha, van a ver que dice Maim Haim el Keli. Había que buscar un agua, no el agua de la canilla, digamos, sino agua viva, agua de manantial. Con ese agua, que eso es lo que representa un agua que viene de las profundidades de la tierra, con ese agua se mezclaba la ceniza, que la ceniza representa lo contrario a la vida. El agua nos revive cuando estamos sedientos. Y la ceniza todo lo contrario. Fíjense, interesante. La ceniza representa la Beilut. Abeilut es el duelo. Está la costumbre que Tisha B'Av, Dios quiera que para este próximo Tisha B'Av ya esté el Mashiach, que sea un día de fiesta. Pero normalmente la Seudata Mafseket, la última comida que se come antes del ayuno Tisha B'Av, es un poco de pan con huevo y se le tira cenizas. Un poquito de cenizas arriba. El Shulchan Aruch trae, es una costumbre que se hace, no todos lo hacen, pero el Shulchan Aruch lo trae, que al novio, antes de llevarlo a la jupá, se agarra un poco de cenizas, y lo van a ver, muchas comunidades lo hacen, se agarra un poco de ceniza y se le pone en la frente. ¿Por qué? Como dice el pasú, im eshkajeje Yerushalayim, tishkaj yemini. Si te vas a olvidar de la destrucción de Jerusalén, te vas a olvidar de mí, de mi diestra, dice Hashem. O sea que la ceniza representa el duelo, el dolor. El agua es el comienzo es vida, digamos, las cenizas representan el final, que es lo contrario a la vida. Perdón, Chiche, y en ese caso, Sí. ¿qué ceniza de qué tendría que ser? Puede ser ceniza de un cigarrillo, es algo simbólico, pero para que Planta. la persona sienta lo que está pasando. Sigamos. ¿Qué es Tumat Met? La impureza por haber estado cerca, por haberse ocupado de un fallecido. Eso es que el dolor se metió, se impregnó dentro del doliente, dentro de la persona que lo aleinu perdió al ser querido.
toda pérdida, y esto es lo que estamos viendo acá, entender lo que es todo este tema, no podemos entenderlo, porque es algo divino, dijimos, es un hok, es un decreto de ayer, pero sí podemos sacar algo en limpio, y eso es lo que estamos viendo, algo para nuestra vida. Toda pérdida, lo aleinu, pérdida de un ser querido, sea quien sea, rompe el corazón. Esto es como una impureza espiritual. La persona siente, percibe el final. Esto es Éfer, esto representa la ceniza. Entonces, ¿qué podemos hacer para purificarnos de la impureza por estar con un muerto, por este dolor? ¿Cuál es, cuál es la agenda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, primero, el que traía las cenizas era una persona muy pura. Y la ceniza no se la podía tirar. La ceniza se la guardaba en un recipiente y se la guardaba. Esto es algo puro, no es que falleció una persona, lo aleinu, y hasta nos olvidamos, ya no quedó nada de eso. Bueno, está listo, cumplió, vivió 120 años, no hablemos Haz de Shalom, si lo que pasa con un niño, el que fallece, o un ser querido muy directo, o alguien que fallece joven, lo aleinu. Vivió 120 años, hacemos una fiesta porque el hombre tuvo Arihut Yamim, tuvo larga vida, lo enterramos con Kever Israel, todo como corresponde, estaba toda la familia presente, y hacemos un lejaim porque el hombre tuvo una buena vida. No, no existe eso. Por más que haya vivido 120 años, el dolor se encuentra, el dolor está, y hay que respetarlo. Y incluso esa persona que vivió 120 años, a esa persona también los deudos tienen que hacer 12 meses de duelo. Y los deudos no van, ¿qué tal, Eduardo de Wilde, de Wild? Hola, Ram, ¿cómo está? ¿Todo bien? Poquitito, pero vale la pena. Escucha esto. La Sí, persona que está doliente, aunque sea por alguien que vivió 120 años, también tiene que hacer los 12 meses de duelo. Y no tiene, y se acostumbra a que no va a fiestas, no va a casamientos, ni siquiera de amigos muy cercanos, porque sería como una falta son dos temas totalmente distintos. Esto estamos celebrando algo y acá es el dolor que se tiene por la falta de ese ser querido. Se trae un ejemplo. No sé, alguien dijo alguna vez que de repente ¿vieron cuando, qué sé yo? Hay un pozo en la cocina, en el jardín o donde sea. Entonces, está ese agujero. Entonces la persona pasó un par de veces y tropezó, se cayó, se metió dentro del agujero. Después de un tiempo, la persona ya lo esquiva, sabe que está el agujero, pero el agujero está. La falta de ese ser querido está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo tomamos este tema? Desde el punto de vista espiritual, digamos. Tenemos que saber que el agujero, el dolor está siempre, y hay que respetarlo, y hay que darle todo el cabot que se merece. Pero por el otro lado, uno tiene que saber que esto es una oportunidad para empezar un camino nuevo. Es como se cierra una ventana, se abre otra, se cierra una puerta, se abre otra. No quiere decir que la puerta que se cerró, acá no ha pasado nada. No, pasó, la puerta está cerrada. Pero buscamos renovarnos totalmente. Y si bien es algo muy doloroso, lo aleino, es algo que no lo entendemos porque no tiene sentido por ahí. La ciencia estudia, entiende, ve lo que pasa con las células y con esto y con lo otro, pero racionalmente no lo entendemos ni queremos entenderlo. Pero por el otro lado tenemos que saber, bueno, el dolor queda, los recuerdos quedan y eso es permanente, pero hay que empezar de vuelta. El rabino Krinsky
que fue uno de los secretarios del Rebbe, y es la verdad, Baruch Hashem, que tenga larga vida, de todos los secretarios del Rebbe, es el que está vivo y activo. Los otros ya pasaron a mejor vida. Yudel Krinsky, él era el chofer del Rebbe, el que lo llevaba cuando el Rebbe tuvo el stroke, el derrame general, fue el que él estaba con el Rebbe ahí en el Oel, el que lo asistió, etc. Había un escultor muy famoso que vivió en Israel que se llamaba Jack Lifshitz. Él hizo un montón de esculturas y el tipo, lo Aleinu, falleció repentinamente. La mujer esto lo contó él, la mujer fue a Estados Unidos y tuvo una audiencia con el Rebbe. Y la mujer le contó al Rebbe que este hombre estaba haciendo tal vez la escultura más importante de su vida, que era un ave fénix. Y este ave fénix lo iban a poner, no sé si está, bueno, después vemos, lo iban a poner en el hospital Hadassah de Jerusalén. Y la mujer dijo que quiere ocuparse de terminar esta escultura del marido, alabá Shalom. Y a veces uno se pone a pensar, una escultura de un ave es como, puede ser una bodazara, puede ser una idolatría. Entonces, ¿qué le va a decir el Rebbe? Entonces el Rebbe le pidió al rabino Krinsky, por eso le estuvo presente, que le traiga un libro de la biblioteca. Le trajo un libro de Job, que es uno de los libros del Tanaj. Y ahí trae, en el capítulo 29, ahí trae y dice que como que no hay motivo para la muerte. Pero ahí trae, pero que uno puede resurgir. Y trae Rashi trae ahí que hay un ave, que ese ave no probó el tam mitad, no probó el gustito de la muerte cuando fue del árbol cuando comieron del árbol de la sabiduría y en el Gan Eden Adán y Javá. Él fue el único ave que no probó esto. Y dice que es un ave que termina haciéndose cenizas y una vez cada 100 años resurge. Entonces, como el Rebbe le mostró, ¿no es cierto?, que en la vida se puede resurgir y que esto es algo que está traído en nuestros libros. Entonces, ¿por qué pasan las cosas, especialmente las cosas más difíciles? No lo sabemos. Pero seguro que tenemos que saber de que primero hay que guardarlo en nuestro corazón, saber que está, pero también hay que, como dice, tenemos que mezclar el éfer con el maíz, las cenizas con el agua. Las cenizas está, pero el agua también está. Y uno tiene que retomar totalmente su vida y empezar de vuelta, sin olvidarse de las cenizas. Dios quiera que venga pronto el Mashiach